With Menicon Smart Touch, the contact lens is always the right side up. It's hygienic because your fingers don't touch the inner surface. Clean, comfortable to wear, and quick in the morning with hassle-free handling. La información. Señor, y arrancamos con Alejandra Burgos. Alejandra, hay un... The Miru One Day Flat Pack package is the world's slimmest and eco-friendly. It's made from recycled plastic waste using a fully automated manufacturing process and produces 80% less waste than conventional packaging. One Day Flat Pack lenses are made from poly-HEMA GMA, a polymer with numerous free hydroxyl radicals that naturally attract and bond with water molecules to ensure maximum wettability and moisture retention throughout the day. With Menicon Smart Touch, the contact lens is always the right side up. It's hygienic because your fingers don't touch the inner surface. Clean, comfortable to wear, and quick in the morning with hassle-free handling. The Miru One Day Flat Pack package is the world's slimmest and eco-friendly. It's made from recycled plastic waste using a fully automated manufacturing process and produces 80% less waste than conventional packaging. One Day Flat Pack lenses are made from poly-HEMA GMA, a polymer with numerous free hydroxyl radicals that naturally attract and bond with water molecules to ensure maximum wettability and moisture retention throughout the day. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación en la noche de hoy. Buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Norma Cárdenas. Soy optómetra de la Universidad de La Salle y soy la directora de formación de Menicon para América Latina. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro producto estrella innovador con alta tecnología, que es Miru One Day Flat Pack. Así que vamos a comenzar. Vamos a tener la siguiente agenda, donde vamos a hablar inicialmente de quién es Menicon, un poquito de analizar el disconfort generado por el lente de contacto y cómo Miru One Day Flat Pack
puede ayudarnos y cómo con sus características podemos resolver algunos desafíos clínicos que es el abandono de lentes de contacto. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Así que vamos a comenzar. ¿Quién es Menicon? Menicon básicamente es una compañía japonesa, la fabricante número uno a nivel Japón, fabricante que se dedica a todo lo que es el tema de manufactura y fabricación de lentes de contacto. No solamente fabricamos lentes de contacto, sino los fabricamos de principio a fin. ¿Qué significa esto? Que básicamente compete todo lo que es el lente de contacto, desde la pastilla hasta las soluciones de mantenimiento, incluso los empaques donde viene el lente de contacto. Menicon fue fundada por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Menicon está posicionado en más de 82 países a nivel mundial. Así que cada producto que tiene Menicon está diseñado para satisfacer las necesidades del paciente, no solamente del paciente, sino del profesional, brindando mejor salud, brindando comodidad. Somos amigables con el medio ambiente. Así que Menicon es la número uno a nivel Japón y la quinta a nivel mundial en lentes de contacto. Siguiendo con la agenda, hablemos un poco del disconfort generado por el lente de contacto. Aquí realmente quiero hablar un poco de este desafío clínico que nos enfrentamos día a día, los que adaptamos lentes de contacto. Aproximadamente 140 millones de personas usan lentes de contacto a nivel mundial y más o menos 45 millones solo en Estados Unidos. Pero cuando hablamos de las estadísticas de usuarios de lentes de contacto, se dividen en dos grandes bandos, como es el lente blando y el lente de contacto gas permeable. Todas las estadísticas muestran que aproximadamente el 86% de los usuarios a nivel mundial utilizan un lente de contacto blando y un 17 o 14, entre 14 y 17, un lente de contacto gas permeable que incluye ortoqueratología e incluye el lente de contacto escleral. Pero, ¿qué está pasando con el disconfort y qué está pasando con el abandono de mi lente de contacto? Aproximadamente del 21 al 64% los pacientes abandonan el lente de contacto. Hablamos de una estadística que aproximadamente por 10 nuevas adaptaciones, aproximadamente de 1 a 4, incluso 5 pacientes realmente abandonan su lente de contacto. Tenemos un periodo, una línea de tiempo donde este paciente no abandona su lente de contacto inmediatamente que ha sido adaptado, sino aproximadamente el 27% lo abandona aproximadamente a los 3 meses, el 38% entre los 6 y los 12 meses siguientes de la adaptación del lente de contacto y aproximadamente un 35% de estos usuarios abandonan el lente de contacto al año. Si observamos estas estadísticas, pensamos que el 86% son adaptaciones de lentes de contacto blandos, donde pensamos que la adaptación del lente blando puede ser un poco más sencilla que un lente de contacto especial, por ejemplo, para córnea irregular o incluso para control miopía, cuando hablamos de ortoqueratología o lentes esclerales para córnea irregular. El 86% de esos pacientes, aproximadamente el 50%, abandonan el lente de contacto. Pero básicamente, ¿qué es el disconfort? Y el disconfort, como lo dice Tifus, son esas molestias ocasionadas por los lentes de contacto que pueden, primero, generar incomodidad, pueden presentar o no, pueden estar acompañados de una mala agudeza visual, que al final el paciente va a terminar abandonando su lente de contacto. Empieza a disminuir sus horas de uso y al final abandona completamente su lente de contacto. Quise traer este video con ustedes porque algunas estadísticas me dicen que el abandono del lente de contacto principalmente se puede, hay varios factores, factores ambientales y factores que pueden ser generados por el lente de contacto.
Cuando hablo con el lente de contacto, pensemos en la curva base, en el diámetro, incluso en el diseño, soluciones de mantenimiento que las dejamos a un lado. Hoy no es el tema, pero dejo como el interrogante porque muchas veces nos enfocamos en la adaptación del lente de contacto, en generar una adaptación exitosa, en que el lente de contacto tenga un buen movimiento, un buen centraje, y nos olvidamos de algo tan importante como la adaptación, como es el mantenimiento y el reemplazo del lente de contacto. Así que uno de los factores que influye en la comodidad y en el abandono del lente de contacto es el movimiento, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de disconfort, existen muchas estadísticas, pero principalmente, ¿cuáles son esos motivos por el cual el paciente abandona el lente de contacto? El número uno, la incomodidad, el ser consciente del lente de contacto. Y cuando hablo de incomodidad, no solamente es sentir el lente de contacto, sino que también es no ver claro. Es que el paciente no tenga esa calidad y esa cantidad de agudeza visual correcta. Cuando hablamos de incomodidad, ese porcentaje es uno de los más altos, del 41.9 al 52.9. La mala visión, 3.8 al 17.5, y esta mala visión va a ir aumentando con la edad. Creo que en algunos webinars anteriores hemos hablado de ese abandono del lente de contacto por la edad, y hablamos principalmente de nuestros pacientes presbitas. Los pacientes presbitas, cuando ya tenemos que incorporar la adición y meter un lente multifocal y adaptar ese lente de contacto multifocal, uno de los principales inconvenientes que tenemos básicamente es la agudeza visual. Así que incomodidad, número uno, mala visión número dos, y como tercer motivo tenemos los costos, aproximadamente de 7.6 a 11.2. Esta imagen que ustedes están viendo a mano izquierda es una adaptación del lente. Perdón, ¿será que podemos silenciar micrófonos? Gracias. Esta imagen que ustedes están viendo a mano izquierda es de un paciente de lente de contacto de una miopía sencilla de -4, usuaria hace mucho tiempo de lente de contacto y que empezó a generar intolerancia con su lente de contacto. No entiendo por qué al finalizar del día el ojo se pone rojo, empiezo a ver mal, ya generó mucho cansancio y empezó a hacer un abandono, empezó a reducir las horas de uso. ¿Qué tan importante son las tinciones antes, durante y después de la adaptación, independientemente del diseño del lente? Son supremamente importantes para evaluar el comportamiento y poder determinar qué es lo que me está generando o poder solucionar mi problema. Esta tinción pareciera que fuera un lente de contacto escleral, pero no, es un lente de contacto blando, donde al finalizar el día quitamos el lente, hicimos tinción con lisamina verde y encontramos el lente completamente sellado. Así que analizando absolutamente no solamente el disconfort, cuáles pueden ser esas posibles causas que puede llegar al abandono de mi lente, sino la evaluación previa de la adaptación del lente de contacto y adaptar el diseño adecuado, va a facilitar y vamos a ayudar a disminuir este abandono del lente de contacto. ¿Por qué digo del diseño adecuado? Yo soy de las que digo que no existe un único diseño que se adapte a todos los ojos ni a todas las córneas. Cada paciente es totalmente diferente y cada paciente requiere un proceso de adaptación. Cuando hablamos de lente blando, muchas veces cometemos y caemos en el error de dispensar un lente de contacto y no logramos realizar una adaptación que es absolutamente todo el seguimiento. Y soy repetitiva con esto, pero la importancia que da en el momento de la adaptación del lente de contacto, de hacer esa evaluación antes, durante y después, puede cambiar y puede generar una adaptación exitosa para mi paciente. Así que me voy a enfocar un poco en los costos porque el día de hoy vamos a hablar de lente de contacto diario. Y aquí les hago una pregunta, sé que ustedes no la pueden responder, pero la pueden responder allá en sus casas o en el lugar de trabajo que se encuentren, y es: si sabemos que uno de los cambios importantes
para disminuir el abandono del lente de contacto es cambiarnos a un lente de contacto de uso diario y si sabemos realmente las bondades y las ventajas que tiene el usar un lente diario, ¿por qué no adaptamos en nuestros pacientes un lente de contacto diario? Y realmente la pregunta es el costo, ¿verdad? O muchas veces puede ser como la disponibilidad, pero más que la disponibilidad de parámetros corresponde a un costo-beneficio. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, hoy casualmente atendí a un paciente que llegó con su adaptación de lente de contacto teóricamente mensual y le preguntaba al paciente, ¿cada cuánto cambias tus lentes de contacto? Y me decía, cada 2 meses, el par, cada 2 meses y medio, 3 meses, y yo, ¿sabías que tu lente está diseñado para un mes? Y me respondía, a mí nunca mi profesional me dijo que lo tenía que cambiar al mes, sino que perfectamente lo podía usar de 2 a 3 meses. Perfecto. ¿Te bañas con tus lentes de contacto? Dime que no. Sí, me baño con los lentes de contacto. Así que las indicaciones muchas veces que damos a nuestros pacientes pueden estar equivocadas o sencillamente olvidamos dar recomendaciones que para nosotras o nosotros son obvias, pero para el paciente no. Así que si sabemos que un lente de contacto diario va a solucionar muchos problemas, por ejemplo, un paciente alérgico, paciente que esté haciendo intolerancia con hidrogel de silicona, paciente que no tolere un lente de contacto de reemplazo mensual, ¿por qué no adaptar un lente de contacto diario? Sencillamente por el coste que puede tener. Pero aquí es donde tenemos que poner una balanza y realmente medir si es mejor un paciente con una salud ocular óptima a cuidarle el bolsillo a mi paciente. Esto es como un estudio que realizó eh, Nathan Ephron, donde básicamente hizo como un comparativo, más que un estudio fue como realizar un comparativo entre una lente diaria, un lente quincenal y una lente mensual. Cuando tú tienes un lente mensual, el paciente no solamente tiene que primero gastar en soluciones de mantenimiento, el reemplazo que realmente o es quincenal o es mensual, pero actualmente en Colombia no tenemos un lente de contacto desechable, perdón, un lente desechable que sea de reemplazo trimestral. Así que el paciente si hace cálculos entre las soluciones de mantenimiento, entre la consulta que tiene que realizar y entre sus lentes de contacto, si se hace el comparativo, una lente diaria puede ser casi el mismo costo. Aquí los valores que ustedes ven pueden decir, no, pero es que está mucho más alto. Claro, el comparativo que hizo Nathan Ephron fue, si el paciente usa su lente de contacto aproximadamente de 4 a 5 días por semana, el coste al final del ejercicio va a ser muy similar a un reemplazo mensual o quincenal. Adicional, hay pacientes que piensan que al destapar su blister de un lente mensual, así lo tenga en el estuche, es decir, yo lo utilizo únicamente para hacer deporte los fines de semana, que sería una excelente opción utilizar un lente diario. Ellos piensan que como solamente lo utilizan 2 días a la semana, el lente de contacto no va a durar un mes, sino va a durar 4, 5, 6 meses, porque solamente lo utilizan una vez a la semana. Aquí cometemos el error de no explicarle al paciente la importancia primero de cambiar los lentes de contacto en el reemplazo que tiene que ser, independientemente si es un lente diario, mensual o quincenal. ¿Y por qué lo digo diario? Porque el lente diario, el paciente también genera un reuso de mi lente de contacto y muchas veces lo guardan en la solución salina con la que viene el lente y eso sí que puede generar mayor contaminación en el lente. Así que con lo que quiero finalizar el tema del coste es que si ponemos en una balanza tenemos que evaluar más el beneficio que el coste en mi paciente y si el paciente realmente utiliza un lente de contacto más o menos 4 o 5 días a la semana, el equivalente en costo con un lente mensual puede ser casi similar. Y definitivamente, ¿por qué recomendar un lente de contacto diario?
No lo digo yo, lo dice la evidencia. Para evitar ese disconfort, para solucionar muchos de los problemas que tienen los pacientes de usuarios de lente de contacto blando, son los siguientes. Son lentes mucho más seguras, es decir, que van a generar menor adhesión de depósitos de microorganismos, menos citotoxicidad. Al no tener una solución de mantenimiento que muchos pacientes pueden generar alergias o hipersensibilidad, el lente diario puede solucionar este inconveniente porque va a tener menos citotoxicidad con la superficie ocular, van a ser mucho más cómodas porque ese coeficiente de fricción que me va a dar al final la lubricidad va a ser muchísimo mejor. Actualmente encontramos diseños que vemos con diseños esféricos, tóricos, multifocales y son convenientes, puede ser el mismo coste cuando hacemos esa evaluación, ese ejercicio que hicimos anteriormente. Así que continuando, vamos a ver cómo algunas de las características de Miro One Day Flat Pack pueden ayudar a disminuir ese abandono o ese disconfort del lente de contacto generado por el lente de contacto. ¿Qué características tiene Miro One Day Flat Pack? Vamos a empezar con el empaque. El empaque realmente es innovador, tiene aproximadamente 1 milímetro y ya vamos a hablar de cada una de estas características. Lo va a hacer mucho más cómodo, mucho más portable para mi paciente. La función del empaque, básicamente su función principal es el uso higiénico, rápido de poner, es fácil de usar, evitar el uso excesivo. Y aquí es cuando hablo del reuso, porque aproximadamente 1 de cada 4 pacientes admiten reutilizar un lente de contacto diario. Las características del lente, el material es un material hema-gema, el ajuste cómodo, tiene bordes lisos y cónicos que me va a ayudar a disminuir esa fricción porque tiene un coeficiente de fricción realmente bajo y obtener una visión clara. Así que vamos a ver cada una de esas características. Aproximadamente 1 milímetro de grosor. Como lo vemos aquí en el video y en la imagen, Miro One Day Flat Pack tiene la característica y es el único diseño a nivel mundial que mide aproximadamente 1 milímetro. Es 8 veces más delgado que un blister tradicional. Ustedes se pueden preguntar y decir, pero ¿cómo lo almacena? ¿El lente no vendrá deshidratado? No. Mide 1 milímetro de grosor y la cantidad de solución que viene en este empaque, y este empaque es gracias a una tecnología que se llama Smart Touch. Este empaque tiene aproximadamente 0.2 ml de solución salina, donde va a venir el lente que no me va a permitir, o sea, esta cantidad de solución no me va a generar una deshidratación del lente ni que se deforme el lente de contacto. Este estuche, esta tecnología Smart Touch está pensada o está inspirado como en una tirita, como lo observan en la parte superior a mano derecha, como en una cura, que realmente el paciente entienda que el lente de contacto es un lente de contacto desechable de un solo uso, que no lo vamos a reutilizar. Este empaque, al ser 8 veces más delgado, realmente genera para los pacientes la portabilidad. Es increíble porque lo pueden guardar en cualquier sitio. Cuando hablamos del funcionamiento del empaque, aquí voy a poner este video, voy a bajar un poco. Como les decía anteriormente, se debe gracias a la tecnología Smart Touch. Aquí hacemos un comparativo entre la tecnología Smart Touch y un lente convencional. Voy a pararlo acá, un segundo, me voy a devolver y quiero que observen esta imagen. El empaque tiene la característica de que el lente de contacto viene expuesto única y exclusivamente de la cara externa. A diferencia de un blister convencional, y aquí lo digo, aproximadamente el 49% de los pacientes admiten no lavarse las manos antes de manipular un lente de contacto. ¿Qué significa esto? La mayoría de los blisters, cuando destapamos el blister, lo primero que tocamos es la cara interna de mi lente de contacto y que es la que va a ir expuesta o la que va a tener contacto con la cara anterior de la córnea. Así que si observamos la tecnología Smart Touch, ese lente de contacto podríamos decir que es uno de los más seguros porque estamos garantizando
que el lente de contacto, primero, es el único lente que viene de forma correcta. Uno de los desafíos que tienen los pacientes a veces es identificar si un lente de contacto blando está al revés o está al derecho, y toda la manipulación que hace para saber si está al derecho, si está al revés, y pensemos que el paciente no se ha lavado las manos, estamos contaminando completamente el lente de contacto. Este lente, al tener este empaque, esta revolución, esta innovación, esta tecnología que tiene Smart Touch, el lente de contacto viene expuesto únicamente en la cara externa, donde solamente vamos a tocar esa cara. Por tanto, la cara interna va a estar completamente, entre comillas, estéril. Teóricamente tiene que estar estéril, y que va a ser mucho más cómoda en el momento de la inserción del lente de contacto. Esto es el empaque, esto es Smart Touch, que podemos dar seguridad, tranquilidad y confianza. Aquí, como lo vemos en el blister tradicional, tenemos que manipular mucho el lente, cara interna, cara externa. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Miro One Day Flat Pack, que no tenemos que estar manipulando excesivamente el lente de contacto, y sabemos que aproximadamente, como les comentaba, el 49% de los pacientes admiten no lavarse las manos antes de manipular su lente de contacto. Así que vamos a hacer una reducción de ese riesgo de contaminación microbiana que puede tener. Otra de las características principales del empaque, al tener esta forma, esta tecnología de que solamente la cara externa esté expuesta, esto fue un estudio que realizamos, y básicamente se compararon los dos blisters, un blister convencional y Miro One Day Flat Pack. Se contaminaron los dedos de las personas que estaban haciendo la manipulación del lente de contacto con unas microesferas fluorescentes de estafilococo, y lo que querían evaluar era básicamente la adhesión que tenía el lente de contacto tanto en la cara interna como en la cara externa. Y aquí está el resultado. Se hizo la comparación con varios diseños que encontramos diarios en el mercado, tanto en la cara externa, cara interna, y se demuestra que Miro One Day Flat Pack es el lente de contacto que menos adhesión tiene, no solo en la cara interna porque no lo tocamos, sino en la cara externa. Y la cara externa también se debe al material que tiene mi lente, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de rápido, es fácil de poner, fácil de manipular, entonces tenemos 3 simples pasos. Y aquí, no sé si me están viendo en pantalla, pero quiero mostrarles a ustedes la presentación que tiene Miro One Day. Miro One Day Flat Pack viene en esta caja que es 100% reciclaje, la caja, con un plástico especial, y es 100% reciclaje. Aquí vienen los 30 lentes de contacto y voy a sacar, mide 1 milímetro aproximadamente, y son 3 pasos fáciles. Y aquí quiero también enseñarles a utilizar el blister, porque al tener esta tecnología Smart Touch, si lo abrimos al revés, posiblemente vamos a tocar la cara interna. Normalmente viene la figura de Miro One Day Flat Pack, y en la parte, por la otra cara, viene la potencia del lente. Siempre vamos a poner la potencia del lente hacia abajo y vamos a abrir mi lente de contacto. Aquí, fácil de abrir. ¿Por qué? Porque requiere poca fuerza. Ya voy a abrir el blister. Y esto básicamente se calculó como la fuerza en valores Newton de un empaque Smart Touch de Miro One Day Flat Pack con un blister tradicional. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero hay pacientes que se les dificulta destapar y terminan regando toda la solución salina. La fuerza que se necesita para abrir Miro One Day Flat Pack es aproximadamente de 3.6 Newton, a diferencia de un blister tradicional que puede ser perfectamente de 15. Así que es un lente muy suave para abrir. El segundo paso es fácil de coger. ¿Por qué fácil de coger? Porque automáticamente en el momento que se destapa el lente, el blister, el lente sale expuesto en la cara externa. Y el paso número 3 es fácil de poner, porque el paciente no tiene que identificar si el lente está al derecho o al revés. Así que básicamente vamos a abrir
Aquí está el lente de contacto y aquí vemos el lente siempre expuesto en la cara externa. Aquí, como están viendo ustedes, yo no tuve que tocar la cara interna de mi lente para ponérselo al paciente. Por eso hablamos de seguridad con nuestro lente de contacto Miru One Day Flat Pack. Evitar el uso excesivo. Definitivamente es enseñarle a mi paciente que gracias a este empaque, el paciente no puede reutilizar mi lente de contacto. 1 de cada 4 pacientes usuarios de lentes de contacto de uso diario admiten que reutilizan el lente de contacto y lo pueden reutilizar 1, 3, incluso una semana. Se ha demostrado que incluso la solución salina que viene en el blister de un lente convencional, de un empaque convencional, puede ser más peligroso en el proceso de contaminación de la superficie de mi lente de contacto. Así que esta tecnología lo que me ayuda es realmente evitar que el paciente reutilice mi lente de contacto. Cuando hablamos de las características del lente de contacto, hablemos del material EMA-GEMA. ¿Qué características tenemos? Primero, EMA-GEMA, que es el material de Miru One Day Flat Pack, es un material biomimético. Es un material, aquí tenemos un EMA tradicional que básicamente va a tener un grupo hidroxi que me va a ayudar a la humectabilidad. Pero el material GEMA va a tener 2 grupos de hidroxi que me va a ayudar muchísimo más a ese proceso de humectabilidad. Sin embargo, ustedes pueden decir, bueno, esta combinación de EMA-GEMA, realmente, ¿cuál es el beneficio que tiene? El beneficio que tiene es que este material de GEMA, gliceril metacrilato, tiene unas características y unas propiedades muy similares a la lágrima. Al ser un material biomimético, básicamente como que copia esas características hidrofílicas o imita esas características hidrofílicas que tiene la mucina. ¿Esto qué significa? Que es un material que si el lente se llega a deshidratar rápidamente, esa rehidratación va a ser igual de rápida. El material se deshidrata, pero rápidamente genera una hidratación. Eso significa esas propiedades similares a hidrofílicas de la mucina. Este fue como un estudio que se realizó con aproximadamente 30 pacientes, pacientes que tenían un grado de resequedad y se comparó un material EMA-GEMA, un material biomimético con un material EMA. Así que al final evaluaron esa calificación de comodidad y los pacientes que tenían EMA-GEMA, el 53.3 calificó en 5 la comodidad, a diferencia de un EMA que solamente el 15.4 lo calificó como 5, la comodidad y la sensación de mi lente de contacto. Un ajuste cómodo, los bordes lisos y cónicos. Miru, y no solamente Miru One Day Flat Pack, sino toda la familia Miru se caracteriza por tener un diseño que es un tipo cónico y liso para evitar la fricción. Aquí quiero hablarles un poquito cuando hablamos de disconfort visual. Cuando hablamos de disconfort visual, hablan principalmente de varias características del diseño del lente de contacto y una de las más importantes es la lubricidad. ¿Y cómo evaluamos la lubricidad? Básicamente con el coeficiente de fricción que puede tener mi lente de contacto. Así que quiero mostrarles con ustedes los coeficientes de fricción que tienen algunos diseños diario y nos damos cuenta que Miru One Day Flat Pack tiene un módulo o un coeficiente de fricción realmente bajo comparado con los otros diseños. Al tener un coeficiente de fricción bajo, me va a ayudar a disminuir esa fricción que va a generar el párpado con mi lente de contacto y lo va a hacer mucho más cómodo. Y esto también básicamente se debe a el tipo de borde que tiene mi lente de contacto. Obtener una visión clara no solamente es que el paciente vea su 20/20 como estamos acostumbrados, sino que cuando hacemos evaluación de visión tenemos que tener claro que no solamente es cantidad, sino también calidad. Y hablamos de reducción de aberraciones.
Este es un diseño esférico y esto es gracias y se logra bajo un proceso que solamente tiene patentado Menicon, que se llama Centrafor, que lo que hace es estos diseños esféricos corregir reducir ese desenfoque periférico, pero adicional, todos sabemos que el ojo humano por naturaleza tiene una aberración esférica aproximadamente de 0.15 y ahí es cuando encontramos estos pacientes que estamos corrigiendo una fórmula muy sencilla y el paciente se sigue quejando que no siente esa nitidez y ese detalle de la visión y puede ser a esas aberraciones que pueden estar un poco más altas de lo habitual y de lo normal. Los diseños esféricos me van a ayudar y en especial este diseño Centrafor me va a ayudar a mejorar esa calidad óptica que realmente el paciente siente el cambio en el momento de adaptar un diseño de Miro One Day Flat Pack. Y aquí quiero comentarles el caso de un oftalmólogo. El oftalmólogo venía utilizando aproximadamente hace 15 años un lente de contacto de otra marca, lente de contacto diario, porque el lente mensual no lo toleró, le generaba muchísima alergia y usaba un lente de contacto diario. Cuando le dije que si quería probar este diseño, él puso los mismos lentes, la misma potencia que utilizaba con sus lentes anteriores de diseño diario, de lente diario, de reemplazo diario, y manifestó automáticamente la mejoría de agudeza visual, la nitidez y el detalle gracias a este diseño esférico. De ahí en adelante ya usa Miro One Day Flat Pack. Y la última característica que tiene Miro One Day Flat Pack es ese enfoque ambiental. Aquí ustedes pueden observar dos botellas donde básicamente se hizo un comparativo de un suministro de 1 año de pacientes, donde básicamente me muestra que solo el 20% de desperdicio se observa en Miro One Day Flat Pack gracias a su empaque con la tecnología Smart Touch. Así que utiliza menos materia prima, el empaque que viene es 100% reciclaje. Así que este es nuestra ayuda al medio ambiente. Para terminar, las conclusiones que tenemos son: primero, es el único lente de contacto que no tocará la cara interna en el momento que usted abre el blister, gracias a la tecnología Smart Touch, donde mide aproximadamente 1 milímetro. El paciente no tiene que determinar si está al derecho, al revés el lente, la manipulación se reduce significativamente, por tanto, me va a permitir una mayor comodidad inicial. El lente viene siempre en posición correcta, menos probabilidad de infecciones y de abandono, mejor portabilidad, indudablemente, es respetuosa con el medio ambiente y una de las características es que no hay disponibilidad de este diseño en páginas en internet o ventas por internet. Las características y los parámetros que tiene Miro One Day Flat Pack es un lente de contacto que su material es biomimético, hema-gema, tiene un contenido de agua del 57%, viene con un tinte de visibilidad azul, tiene un diseño esférico gracias a la tecnología Centrafor. La curva base que tiene es 8.4, el diámetro 14.2, el espesor es de 0.1 y la disponibilidad que tenemos es de más 0.50 a menos 4 en pasos de 0.25, menos 0.50 a menos 6 en pasos de menos 0.25 y de menos 6.50 a menos 10 en pasos de 0.50. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tengamos alguna pregunta. Mientras salen las preguntas, quiero presentarles a todo el equipo técnico y comercial de Miro en Colombia. Primero, Alberto, si estás por aquí, darte la bienvenida. Nuestro importador y distribuidor autorizado y exclusivo en Colombia es Representaciones Visual. Alberto Escobar, no sé si estés por aquí. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos por participar en la charla. Muy amable, doctora. Siempre tan amable usted con nosotros, enseñándonos, ¿no? A todo el equipo de representación visual y a todos los profesionales de la salud visual que participaron. Les agradezco inmensamente el apoyo que nos dan a diario
y estamos a la orden aquí en Bogotá y todo el equipo en las diferentes ciudades del país. Gracias. Gracias, Alberto. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. No, Doc, no tenemos preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Quedamos a disposición. Cualquier duda, cualquier inquietud. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Doc.